nutrición a los pacientes con SIDA y que se necesita ser controlado, no solamente a los de SIDA, sino les he mencionado a cualquier paciente con inmunodepresión. Entonces, el Cryptosporidium, que es un coccidio protozoario que invade y se replica en el interior de las vellosidades, que recubren el tubo, o sea, entre vellosidad y vellosidad, ahí se coloca el Cryptosporidium para reproducirse. Sobre todo en los animales vertebrados también tiene esto. Y es más, se va a los bronquios a reproducirse entre cilio y cilio, ahí está el Cryptosporidium, ¿no? Como todos los organismos productores de esporas, ustedes han visto que hay isóspora, hay ciclóspora y micróspora. Ha aumentado en forma significativa la presencia de estos parásitos oportunistas con la presentación de pacientes con alguna inmunodeficiencia, no solamente los que reciben tratamiento para SIDA, sino cualquier paciente. Entonces, pero también hoy en día, debido a la contaminación de los lugares que tienen agua contaminado con heces de animales, se presenta también en los inmunocompetentes, es decir, en los agricultores, en los que cuidan vaca, ganado, en los que tienen granjas, etcétera. Ahí se presentan estas cosas. ¿Cómo es la patogenia? Se desconoce el mecanismo concreto por el que el Cryptosporidium produce diarreas. Los hallazgos de la histopatología no corresponden a una enteropatía invasiva grave como lo hace, por ejemplo, el cólera, ni tampoco a una diarrea mediada por toxinas como lo hace el estafilococo, ¿no? Y ni tampoco hay daño atrofia de las vellosidades. Entonces, los organismos se encuentran en el borde en cepillo, en las células epiteliales, ahí en el bordecito, ahí están. Entonces, cuando han hecho histología, eh, es una histología normal, pero con una enteropatía activa por atrofia vellositaria. ¿Por qué? Al estar entre las vellosidades, entonces el organismo lo reconoce como no propio y mete linfocitos y mete inmunoglobulinas y en ese meter de inmunoglobulinas y linfocitos entonces se produce eh, que matan a Cryptosporidium, pero también matan las células que están en el ribete en cepillo. Por lo tanto, se produce una atrofia vellositaria, o sea, van disminuyendo de tamaño las vellosidades, con un infiltrado inflamatorio, con célula plasmática, linfocitos, etc. En los pacientes que son inmunocompetentes, como tienen muy buena inmunidad, esto se limita al intestino delgado, pero en los casos de inmunodepresión se puede encontrar en todo el tracto gastrointestinal, en la bilis, en el aparato respiratorio, como les digo, ¿no? Esto es lo particular que tiene este parásito. Entonces, lo concreto es que se ha visto que el Cryptosporidium no penetra las células intestinales, encontrándose las vellosidades intestinales reducidas de altura por la inflamación crónica, ¿no? Entonces las criptas alargadas se van acortando, pudiéndose encontrar, como les decía antes, acúmulo de plasmocitos, linfocitos y polimorfos nucleares debido al proceso inflamatorio. En la mayoría de los casos que se registran en humanos, se producen en inmunodeficiencias congénitas, ¿no? En aquellos chiquitos que nacen con inmunodeficiencias primarias o inmunodeficiencias adquiridas, ¿no? Tras un proceso viral, tras el uso de inmunosupresores, tras trasplantes o por causas idiopáticas, ¿no? Hay causas idiopáticas por las cuales la inmunidad cae.
También se ha diagnosticado casos de cristoporidiasis de evolución espontánea a la curación de pacientes inmunocompetentes, ¿no? Entonces, hay personas que aparentemente son inmunocompetentes, pero por razones de depresión, por razones de peleas familiares, por razones de conflictos internos familiares, conflictos internos con la justicia, cae su inmunidad y ahí se le prende. Eso es fácil de ver en la cárcel. Entonces son propicios brotes epidémicos en guarderías, en los niñitos, donde la transmisión puede ser del animal a la persona. O sea, llevan su perrito, llevan su patito, su gallito, y por ahí le está pasando el cristoporide. Puede ser de persona a persona, en el caso de, por ejemplo, un paciente inmunodeprimido a uno inmunodeficiente, ¿no? A uno que tiene inmunidad buena cuando se produce pues el famoso sexo oral anal. Entonces por ahí entra el quitoporidio. O por la contaminación con heces del agua y los alimentos, ¿no? Esto se ve en los riachuelos, en los ríos pequeños que desembocan en los ríos principales, como el Rímac, el Chillón, ¿no? El río Mala, todo eso, como la gente no tiene a veces desagüe, conecta sus tubos directo a los bordes del río, tubo de desagüe, entonces se produce la contaminación del agua y alimentos. ¿Por qué? Porque esta agua son cogidas para regar la lechuga, la sandía, etcétera, etcétera. La forma clínica es fácil de digerir, ¿no? Eh, Se pueden presentar tres tipos de presentaciones clínicas. La forma asintomática, es decir, en inmunodeficientes, pero con inmunocompetentes incluidos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me voy, por ejemplo, a comer un alimento, ¿no? Como una pachamanca en Santa Eulalia, yo que soy inmunocompetente, tengo mi despeño diarreico y mi inmunidad controla. En una guardería donde los niñitos, ya les he comentado, se reparten alimentos, tienen animalitos, tienen conejitos, tienen cobayos, entonces por ahí llega el quiste y contamina al niñito, ¿no? Eh, Esas son formas asintomáticas porque todavía el niño logra controlar y el humano infectado logra controlar. La forma intestinal se produce en niños inmunocompetentes ya más adultos más de más edad, que producen caso de diarreas limitadas, ¿no? Con deposiciones acuosas, con dolor abdominal, a veces traen náuseas y vómitos y fiebre, pero en el lapso de 2, 3 días, sin necesidad de antibióticos, se van limitando. Entonces, una previa inflamatoria de las heces suele tener leucocitos, no hay hematíes, eh, el estado inmunológico que uno controla está bien y la carga parasitaria va disminuyendo con los días. En la forma extraintestinal, esta es la forma más frecuente en los que tienen depresión inmunológica. Pueden consistir en hepatitis, en colecistitis, en artritis reactivas y síntomas respiratorios, porque ya les he dicho que pueden estar en las vías biliares o en las vías respiratorias. La presentación clínica oscila entre los casos, francamente, de inmunodepresión, con diarrea acuosa, prolongada, persistente, excreción de quistes, y llega a producir la muerte tras semanas o meses de malnutrición. Los desnutre, ¿no? Hacen diarreas o acuosas que uno les tiende un hule
y ya da miedo atenderlos porque tienen tal cantidad de diarrea que se acumula como una pequeña laguna bajo el ano, bajo las nalgas. Entonces, estos pacientes suelen tener una cama especial que tienen un orificio donde las deposiciones caen a un balde, ¿no? O sea, hay diarreas masivas, entonces llevan malnutrición, sobre todo aquellos que están en SIDA en estadio 3, ¿no? Estadio terminal. Y también hay en pacientes como una infección oportunista en el que tiene un linfoma que está recibiendo tratamiento, ¿no? Se presenta como una diarrea oportunista y que es fácilmente controlada. Entonces, hay diferentes tipos de presentación que son tres fundamentalmente. El diagnóstico, ¿no? Es síntomas y signos clínicos. No tienen una sensibilidad para diferenciar Cryptosporidium de otras infecciones gastrointestinales, salvo la presencia del parásito que uno puede encontrar por la presencia de ovoquistes con teñidos de Yemsa y que deben preservarse con dicromato potásico para un análisis microscópico. Lógicamente, cuando hay diarreas frecuentes, la técnica de desilosa está alterada, la grasa fecal, como no se digiere, puede estar aumentada. La biopsia de intestino delgado, el diagnóstico de certeza se encuentra cuando hay presencia de cuerpos basófilos redonditos al examinar el borde de cepillo de la mucosa intestinal. La sigmoidoscopía muestra una mucosa inflamada, ¿no? Friable y sin úlceras, que es lo que lo diferencia de la ameba. La ameba tiene úlceras. El tratamiento eh, en pacientes inmunocompetentes evoluciona espontáneamente, ya les he dicho, ¿no? Eh, en 3 días está bien, en 14 días está erradicado con soporte de líquidos, electrolitos, fluidoterapia. Los tratamientos quimioterapéuticos se realizan en los que están deprimidos inmunodeprimidos con paramomicina, que es un antibiótico de contacto, claritomicina, espiramicina, que no hay en nuestro medio. Y si uno corrige la inmunidad, por ejemplo, en los pacientes con SIDA, con targa, entonces puede corregir la inmunodeficiencia y controla esta parasitosis. Los inmunodeficientes deben evitar el consumo de agua directamente de lagos o pantanos, o sea, no pues ir a la selva y estar directamente consumiendo agua del río. Los individuos que no tienen continencia fecal deben evitar el uso de las piscinas porque ustedes saben, en las piscinas del cono norte, sobre todo en época de verano, llevan sus hijitos recién de 6 meses, llevan a sus hijitos de 4, 6 años, entonces en un descuido, ¡pum!, se hacen el 2 en plena piscina, ¿no? Entonces, un nadador, como cualquiera de ustedes, puede aspirar el agua al bracear y no coordinar sus movimientos de braceo, entonces aspiran el agua. El agua embotellada también debe beberse con precaución, siempre ver la tapa que esté bien sellada, ¿no? Porque se ha dado casos, por ejemplo, que hay inescrupulosos que venden periódico, ¿no? Consiguen botellas y llenan de agua potable, entre comillas, y a veces agua que sacan de contenedores, ¿no? Y lo venden como si fuera un agua San Mateo, como si fuera un agua San Luis. Hay que tener cuidado cuando uno consume agua embotellada.
Entonces el tratamiento en inmunodeprimidos se usa paramomicina, que hay muy poco en el Perú, 25 kilogramos, 25 miligramos por kilogramo día, por 14 días. La nitazoxamida sí hay en el mercado, como varios productos, como Nitaxón, por ejemplo, 2 gramos diarios. El calostro bovino fue una necesidad que se produjo en el África, como ahí no hay mucho dinero para comprar antibióticos, ¿no? Entonces, los nativos sabían que el calostro de bovino protegía al becerro. Y si protege al becerro, ¿por qué no va a proteger al humano? Dijeron. Entonces, efectivamente, dieron buenos resultados el utilizar calostro bovino en los humanos. Ahora, medidas generales recomiendan los antidiarreicos como la loperamida o opioides, que yo no lo recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque prácticamente es ponerle un corcho al paciente, ¿no? Si yo al paciente le impido la diarrea mediante la loperamida o opioides, el parásito está adentro. Pero si yo le hago un manejo de hidratación, ¿no? Le pongo 2, 3 litros al medio normal y van defecando de a poco, se compensa la salida de líquido con el ingreso de líquidos al medio normal. Entonces, esto es lo que le decía que ocurre en las piscinas y en el mar también, ¿no? Cuando uno va a las playas de la Costa Verde, entonces siempre por ignorancia la gente lleva a su perro, lleva a su olla, lleva a sus hijitos a pasar fin de semana. Entonces se hacen la caquita en el pañal, te agarra el pañal y lo tira al mar, ¿no? Etcétera. O si no, es un adulto, agarra, hace un hueco de feca ahí, boom, lo entierra con un poco de arena. Entonces viene la marea alta y esa deposiciones se la lleva al mar. O si uno consume, pues, agua o refrescos hechos en condiciones no higiénicas, uno puede ingerir el quiste y hacer que se reproduzca el Cryptosporidium, ¿no? Acá tienen ustedes, por ejemplo, que está en el borde del cepillo sin invadir, ¿no? Las células del intestino, ¿no? Esto también ocurre, este vehículo ocurre también en los pantanos, ¿no? O cuando uno viaja a Yarinacocha, a la selva de Tarapoto, siempre tratar de coordinar bien la brazada cuando uno nada, ¿no? Y si ingiere agua, que tiene que ser potable, pero verdaderamente potable, o ustedes lo hacen hervir, ¿no? Porque hay peligro de entrada de un quiste y uno se viene con el criptosporidio. Ahora, les decía que se ha demostrado por microscopía electrónica que no penetra al ribete en cepillo, ¿no? Que su reproducción puede ser asexual o sexual, ¿no? Y hay múltiples merozoitos que a través de reproducción asexual pueden producir, liberándose y otra vez colonizando el ribete en cepillo. Acá pues hay una evidencia de microscopía electrónica, ya que es la máxima prueba de que el criptosporidio está en la superficie del ribete en cepillo, pero que no entra adentro, ¿no? Sería un tema de tesis, tratar de dilucidar cuál es el mecanismo por el cual se ocasiona la diarrea. Acá tienen ustedes en fresco, en coloración roja,
¿no? Buscando TB, buscando campo oscuro, pensando que tiene sífilis, anal, en fresco, ¿no? Coloración sin Nielsen, en inmunofluorescencia, ¿no? En microscopía electrónica, etcétera. Entonces, hay diferentes formas de encontrar este material. Lo mismo acá, lo mismo que anterior. Por ejemplo, uno entra con la sospecha de Giardia o de mala absorción y le pide al endoscopista, entonces se encuentra esto, ¿no? Para muchos en forma sorpresiva, pero lo importante es llegar al diagnóstico y tratarlos, ¿no? Las infecciones cruzadas pueden haber con otros Cryptosporidium, pueden haber. A veces uno, como le digo, limpia las heces del ganado, del ovino, del porcino, tiene su pequeña granjita, van con botas, agarran un balde con agua y esa agua va a desembocar a riachuelos. Nosotros nos vamos un fin de semana, como le digo, a un centro campestre, por ejemplo, Santa Eulalia, y nos ofrecen pues pachamanca, ¿no? Pero el apio es regada con río, entonces tiene uno que lavarlo bien, ¿no? Eso, la zanahoria, la espinaca, ¿no? Todo eso tiene que ser bien lavado, ¿no? Ahora, cuando uno pide baño, lógicamente le van a dar baño, pero este baño va a desembocar en deposiciones con quistes y que se van a irrigar las plantas que tiene el señor eh, en sitios de chacra. Entonces ahí está la presencia del quiste y si uno no tiene cuidado en las bebidas, puede uno contaminarse. Entonces, en la sierra, por ejemplo, hacia las 3 de la mañana, la rata le encanta la noche, ¿no? Para poder tomar agua y comer. Después de la rata le sigue el gato, ¿no? Que le encanta cazar a las ratas para bajar la población de estas cuando son gatos domésticos. El perro sale también a las 4:30, 5, llevando el ganado ovino porque le ayuda al humano a cuidar que el zorro no se coma las ovejas o el puma. Entonces ya el humano a las 5, 5:30 va con el ganado, ¿no? Y entonces va con su taleguita de comida, ¿no? Su papa, su queso, su cancha. Y hacia las 12 ingiere la merienda y media hora después se produce el reflejo de defecación y ellos hacen su deposición cerca a los puquios, ¿no? Se limpia con piedras y las piedras las tira al río o los puquios. Entonces, y estas deposiciones también son llevadas de encuentro por los puquios. Entonces, por ahí viene eh, otro campesino que encuentra la sed a las 12, 1 de la tarde, donde está quemando el sol, agarra un sombrero y toma el agua. Entonces, esa es la forma que ocurre en nuestra patria. ¿Por qué? Porque tenemos esas costumbres y porque no tenemos mucho conexiones de agua y desagüe. Trabajamos con el agua de río, el agua de puquio, el agua de lluvia, etcétera, ¿no? Entonces siempre para descargar y controlar estas enfermedades hay que tener agua y desagüe, pues, ¿no? No siempre la medicina es el remedio, sino que es cuestión de infraestructura. Otra enfermedad es la blastocistosis. Blastocitis hominis es un parásito de lo más frecuente que ustedes puedan pensar. Casi van con la yardia de la mano,
Esto es experiencia de vida personal que he tenido, ¿no? Entonces, yo busco yarda y me vienen blastocistosis 3, 4 cruces. Entonces, es un habitante del tracto gastrointestinal cuyo papel patogénico se debate ampliamente, pero he podido hacer alguna observación con cartas al editor de que el paciente que tiene un poco de inmunidad disminuida, o sea, por ejemplo, construcción civil o los que viven cerca del río Chillón, que se dedican y que están malnutridos, traen este parásito. Pero en cambio, los que viven en el río Chillón y están muy bien nutridos, pocos se infectan de esto. Entonces, hay que considerarlo en los bien nutridos como un organismo comensal y en los mal nutridos como un parásito patógeno. En cuanto a su etiología, no tiene pared celular, crece en presencia de bacterias, sobre todo en medios anaerobios. ¿Por qué? Porque nuestro colon, nuestro intestino tiene mucho de anaerobios y gram negativos y se reproducen fácilmente por partición binaria o por esporulación. También en este parásito se desconoce y se discute su real rol patogénico y la forma como ocasiona diarreas. Entonces, es otro tema de investigación. Ahora, ¿por qué en otras partes, como les digo, si esto ocurriera en Estados Unidos, o en países desarrollados, pues lo estudiarían más, pero como ocurre en países del tercer mundo, entonces no hay mucho interés de estudio. En la clínica generalmente cursa con malestar abdominal, anorexia por distensión abdominal, ¿no? La barriga se infla, la gorgotea, entonces el paciente dice, uy, se me hincha cada vez que como, ¿no? Y suena, "Brrrr", así hacen con su lengua ellos, imitando el borborismo que tiene previo a la diarrea, ¿no? Con bastantes flatos, ¿no? Después de la diarrea viene el estreñimiento, ¿no? Un día, 2 días y ahí comienza otra vez periodos de diarrea y frecuencia asociada a pequeños vómitos, náuseas, mareos por deshidratación, comienzan a perder peso, tienen prurito anal y tenesmo. ¿Por qué? Porque tanta diarrea le ocasiona pues, irritación del ano, ¿no? Entonces las diarreas más importantes hay y son cuanto más importantes encontremos el número de parásitos, ¿no? Y con frecuencia se asocia a su carnal, que es la yardia. Se encuentran los dos siempre de la mano o con otro tipo de parásitos. El diagnóstico se hace en heces, ¿no? Que están conservados en alcohol polinílico y teñidas con hematocilina eosina. Para el tratamiento se ha utilizado diversos tratamientos como el metronidazol, que es el que más utilizo porque es el que más hay. Emetina no hay. Furazolidona escasea, a veces se encuentra. Dimetropin sulfametoxazol, hay un exceso de uso de esto, que ya prácticamente esto ya no le hace efecto. ¿Por qué? Porque es recetado por la boticaria. Cualquier tipo de diarrea te da un Bactrim, ¿no? Entonces, ya este es una medicación que ya no hace efecto, ¿no? Es como en el seguro, utilizan diclofenaco y paracetamol, ya prácticamente son medicamentos que se lo conoce el boticario y copia esto y vende su producto. Pentamidina no hay. En todo caso, el- lo que uno quiere es que desaparezca la clínica, pero no siempre se radica el parásito.
Entonces, el uso de estos medicamentos, ya muy manoseados, hacen dudar de su eficacia. Esto es el tratamiento actual de esta forma de parásito. Entonces, No, se recuerdo usa el bien. Nitaxón, 500 miligramos cada 12 horas por 3 días. Yo diría, yo lo uso por 5 o 6 días, me aseguro, ¿no? Entonces, se usa el yodoquinol, es muy poco probable, porque el yodoquinol no hay en el mercado. El metronidazol sí uso, no 500, sino 750 miligramos, 3 veces al día, y no por 5 días, sino por 10 días, me aseguro. Acá tienen ustedes las diferentes formas para diagnosticar. Hay una forma bacular, hay una forma granular, hay una forma ameboidea, así como la ameba, y hay una forma quística que es la forma infectante. Entonces, si yo tengo mi granja, el chanchito, el gallo, la gallina, el pavo, hacen su deposición, ¿no? Y hay eh, componente quístico, y entonces con el agua yo ingiero, ¿no? Cualquiera de las formas que les he dicho, ¿no? Entonces produce reproducción de este parásito y causa los síntomas. Y uno encuentra, por ejemplo, haciendo la tinción del Lugol, encuentra que este blastocisti se está reproduciendo, casi no tiene membrana, ¿no? Y acá hay otro individual. Lo mismo, estudio causa de diarrea en deposiciones, se ve que causa trastorno de mala asimilación porque aquí hay restos alimentarios no digeridos y se encuentra el parásito. Lo mismo, tinciones de Lugol con restos de alimentos. Acá tienen ustedes una forma esquemática de una forma quística, ¿no? Una forma bacolar, una forma amoeboidea, una forma multivacuolar, un quiste intermedio, ¿no? La forma bacolar y la forma granular. Cualquiera de estas formas uno puede encontrar. Si uno ve esta cantidad de blastocistis, es muy probable que el que sea portador de esto tenga problemas de inmunidad, deficiencia de inmunoglobulina A, sea portador de SIDA, sea portador de una enfermedad que le está disminuyendo la inmunidad. Entonces hay cualquier cantidad de blastocistitis hominis. Entonces, acá no hay problema, acá podemos tratarlo y tratar de que el paciente tenga lo menos probable estas molestias. ¿Qué tienen a partir de la una ustedes? Doctor, teníamos reunión con el doctor Suyón, Ya, pero parece que se va a postergar. se va a postergar, o sea, no va a ser la clase hoy día. No, doctor. Ya, entonces vamos a aprovechar un poquito más de su horario. No me gusta interrumpir a nadie, pero yo soy muy respetuoso del tiempo de otras personas. Enterobiasis, también lo conocen como oxiuriasis, ¿no? Es el alimento de mayor distribución geográfica, ¿no? Seguro muchos de ustedes lo han padecido. Contribuye a una parasitosis que en nuestro medio, ¿no? Cuando yo he ido a ver pacientes,
en los pueblos jóvenes como parte de una ayuda, eh, como una parte de una ayuda social, ¿no? Sin cobrar nada en las campañas, los domingos. Se encuentra que este es un parásito altamente infectante, no solamente en el papá, la mamá, los hijos, sino en los compañeros de estudios. Entonces, es un nematodo que afecta fundamentalmente al niño y ya les he dicho que puede aparecer en cualquier otras edades, ¿no? La patogenia es fecal oral, ¿no? Por ingestión de alimentos o tierras contaminadas, ¿no? Hay chicos que tienen eh, anemia ferropénica y entonces una forma de estar tranquilos ellos es comer tierra, ¿no? Y cuando la tierra está contaminada, pues ingresa este parásito, ¿no? O por ingestión de alimentos al momento del recreo, ¿no? Donde comparten alimentos y comparten el ingreso de este parásito. La transmisión también puede ser fecal oral. Es decir, si yo me rasco el potito y agarro alimentos, se pasa, ¿no? El huevo del parásito hacia el niñito, que coge unas uñas, originándose una autoinfestación, ¿no? El mismo se puede contaminar varias veces y el parasitismo en la casa se hace interminable. Entonces la contaminación puede también hacer a las ropas interiores, ¿no? Cuando la hermana mayor le presta el calzón a la pequeña y la pequeña le presta su truza a la más pequeña y así, a través de ropa interior. O también hay intercambio de frazadas, sobre todo en invierno, y en las frazadas están los huevos de este parásito, dando origen a contaminaciones indirectas que contribuyen a la masiva propagación de este parásito. La contagiosidad de los huevos durante la emisión explica las grandes epidemias de escolares y familias escolares. Los huevos permanecen durante semanas en las ropas, en el suelo y en las uñas. Su presencia pues exige medidas higiénicas como que el baño tenga agua, como que el baño tenga cañería por donde lavarse la mano, además de ir un médico a chequear periódicamente y a dar charlas y dar recomendaciones, tanto al profesor como a los alumnos. Entre la ingesta del huevo y la aparición de gusanos transcurren aproximadamente 2 a 3 semanas, lo que justifica una segunda cura con antiemiéticos realizada 2 semanas después de la primera dosis, ya que el tratamiento es activo contra el gusano, pero no contra el huevo. El antiemiético no mata al huevo. Entonces, ahí se produce el fracaso de la primera ministra de Salud, que era ministra de Kuczynski, la doctora García. Dijo, yo arraso con los parásitos y comenzó a repartir antiparasitarios en los colegios, etcétera. Pero olvidó que 2 semanas después tiene que volverle a dar para que los huevos que ingirieron durante la primera vez que hizo el tratamiento, esos huevos llegan a la adultez en 2 o 3 semanas, y ahí es donde tenía que apuntar ella para erradicar temporalmente, porque como ellos viven en condiciones sanitarias precarias, se vuelven a infectar. Entonces, estos parásitos residen en la región iliocecal porque allá hay poco movimiento
y se pueden meter en el apéndice de los bebés. Se mete leoxiuros que bien les gusta tener mucha actividad. Entonces, cuando la carga parasitaria es poca, puede ser asintomática, y si es sintomática es con prurito anual, que es lo que primero nota la señora, su mamá, o el rascado perianal. Sobre todo en las zonas del ano, durante la tarde o en el recreo, son frecuentes las lesiones por rascado. O sea, uno explora el ano del bebito y ve que hay huellas de uña, rascado, ¿no? O a veces se queja de dolor abdominal, sobre todo hacia el lado derecho del abdomen. Hay alteraciones del tránsito intestinal con diarreas, vómitos, heces mucosas, y se calcula que un 10% de la apendicitis en niños puede ser por oxiuro, que se ha metido el apéndice. Entonces, puede también encontrarse que el niño no tenga apetito y que tenga alteraciones del sueño porque se asusta, a él mismo se mete el dedito al ano, está irritado porque no puede dormir o tiene sueños terroríficos, ¿no? Relacionados al purito anal. Entonces, como no duerme bien, tienen cambio de carácter, están inestables, agresivos, pegan a la mamá, pegan al amigo, botan su comida y van perdiendo de peso en forma progresiva. Y en algunos casos se presenta el bruxismo, ¿no? Que es el rechinar de los dientes. A veces, muy rara veces, cuando hay migración hacia el sistema nervioso central, puede producir crisis convulsivas. También son frecuentes en las niñitas, cuando uno ve que hay alteraciones en la vulva, uno puede pensar de que tiene vulvovaginitis porque ha tenido relaciones sexuales, y no es más que por que ha entrado el parásito y le causa pues flujo vaginal, sobre todo en las chicas, que uno puede certificar que es virgen. Entonces, contiene oxiuros ese flujo. Señor, Las alteraciones de orina también son frecuentes porque se rascan la uretra. ¿y cómo se puede comer? El examen de los bordes anales pueden mostrar los gusanos, sobre todo en las noches o en la medianoche, o las ulceraciones que se producen. El ¿Cómo se sepa? diagnóstico biológico barato es la prueba de Graham. ¿Sabes dónde anda el flaco? Mira, Ustedes un sermón. agarran una cinta de embalaje, colocan, Siempre sí no me viviendo. ¿no?, como si fuera un pañal, y examinan a la mañana siguiente y van a encontrar No, huevos y sale nomás, restos pasa de carro, te paso un oxiuros platito de en el sucre. papel celofán adheridos. Cursa con una eosinofilia muy leve que puede ser inútil la presencia de o hacerle un hemograma. El tratamiento es siempre, como les he explicado, en dos fases, con un periodo de más o menos 2 semanas entre ambos ciclos. Puede usarse el flubendazol o el mebendazol. A ver, pelado, pues el numeral. Y en nuestro medio no hay tanto flubendazol, no hay tanto mebendazol, lo que abunda es el ¿Qué quieres? albendazol, que tiene una eficacia comprobada. ¿Pero tiene esa También persona? A ver, medidas pásame. higiénico-dietéticas, ya Su les he DNI. dicho que eso depende del agua y desagüe, del Ministerio de Vivienda. No hay pamato de pirvinio, no hay pamato de pirantel, no hay citrato de piperacina en nuestro medio. A ver, dicta. Este es el tratamiento que hay en nuestro país, ¿no? Dicta, huevas. Un minuto, por favor. Te estoy... Tamato. Yo pensé que me ibas a dar el DNI. Ahora vamos a buscar.
guardar el águila. La Lefaz, la Lefaz fuerte, se toma una diaria. Lo que te di en Chile, has tomado. Te ahoga, pues es que tú por el COVID tienes bronquiectasis. Cuando puedas, date una vuelta para darte una juntada, pero te sacas una placa de pulmón. Me traes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Estoy en clases, Sale de Iquitos. pero media horita o una horita Es que le de envío. Iquitos. ¿Ya? Bueno, esto sale de Listo. Iquitos, fe. Hasta luego. Ah, espérate. Bueno, como le decía, lo más sensato en nuestro medio es usar el albendazol, A ver, busca ¿no? pelota A número. dosis Tu única, pero máquina por escribe. 2 semanas después se repite. No, La ¿verdad? dosis ¿Cuánto que puta viene sabe? de 200 miligramos, entonces se puede usar dos pastillitas de 400 miligramos al día y 2 semanas después repetirlo. El mebendazol a veces hay en el mercado, pero pamato de Piriantel y pamato de Pervino, les repito que ya no es posible encontrar. Espérate. Entonces, el huevo embrionado del oxiuro entra, 14, ¿no? 5, 8, Y 29. comienza a desarrollarse en el intestino y se va al intestino grueso. Ajá. Hay dos formas que toman la forma adulta, la hembra que es más grande que el macho, ¿no? Y los huevos suelen ponerse por parte de la hembra en los pliegues perianales. Y eso es lo que le causa el prurito y eso lo que causa la migración Claudio. del huevo hacia la zona perianal y a veces la hembra Ok. por poner los huevos en este sitio también sale del trayecto anal y se mete pues a la frazada, se mete a la sábana o queda pegado en el papel celofán y se hace el diagnóstico. Ah, entonces. Una vez hecho el diagnóstico, pues no hay que estar pidiéndole huevos y parásitos a la pobre mujer o al pobre paciente, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Porque es un gasto inútil si ya te está trayendo el resultado en el papel celofán o en el papel de embalaje. Entonces, hacer eso está de más. Bueno, lo que le decía, pues no todo secreción vulvovaginal es ocasionado, sobre todo en niñas vírgenes, por relaciones sexuales, sino que a veces ¿Mm? con un poco de buena voluntad puede ver el oxiuro que sale del canal vaginal, porque entre el ano y la vagina hay muy corto trayecto, entonces todo oxiuro que sale del ano rapidísimo puede encontrar el canal vaginal y equivocarse, en lugar de entrar al ano, entra a la vagina. Entonces van al ginecólogo y el ginecólogo está pensando de que la señora tiene una vulvovaginitis por otro tipo de etiología y encuentra el huevo de oxiuro dentro de un Papa Nicolau, ¿no?
Entonces, eso siempre hay que tenerlo presente, ¿no? Acá están huellas de rascado, ¿no? Con el oxiuro saliendo del margen anal. Acá tienen la cinta scotch o el papel de embalaje. Se pone en un cuaderno que tenga plástico y ahí pueden ustedes observar el oxiuro, ¿no? Entonces, el diagnóstico está hecho, no hay necesidad de pedirle tanto a gente pobre. ¿No? Acá tienen huevos abundantes, ¿no? Acá tienen huevos aislados, ¿no? A microscopio y la forma de oxiuro que la hembra siempre adopta esta forma en D, ¿no? Lo mismo, la hembra adopta estas formas, ¿no? Y cuando uno pasa hisopo por el ano puede encontrar cantidades industriales de estos huevecillos. Muy bien, este, con eso he terminado por hoy día y en la próxima la seguimos. Buenas tardes. Está bien, doctor. Gracias. Buenas tardes.